Bendiciones, Padre Cristo. En esta hermosa tarde estamos aquí delante de la presencia de Dios, acá en el parque al aire libre. Venimos para traer un mensaje de Jesucristo, un mensaje a muchos que hay por acá en este día domingo, día de reposo para Dios. Qué bonito, qué hermoso tener la libertad, tener la dirección del Espíritu Santo y poder aquí al aire libre llevar un mensaje de esperanza. Quiero traer un mensaje en esta mañana muy interesante para todos aquellos que están necesitados de oír una palabra, un mensaje de la palabra de Dios. Y esta mañana quiero hacer una oración antes de llevar un mensaje, una palabra para muchos que hay por acá alrededor. Y quiero que Dios sea quien dirige y lleve esta palabra. Gracias, en el nombre glorioso de Jesucristo. Vengo delante de su presencia, mi Dios, agradeciéndole siempre por poner en mi corazón y en mi esposa, que es la que siempre lleva la dirección del equipo y la grabación. Que Dios nos dé gracia, nos dé desunción y que podamos siempre sentir el amor, el deseo de poder llevar el mensaje acá afuera donde está la necesidad. Gracias. Ahora prepara el corazón de aquel que va a escuchar. Gracias por ese joven que mandaste hace un momento por acá ante nosotros y que habláramos un poco de tu palabra. Ahora dirija usted, Señor, lo que yo voy a hablar. En el nombre de Jesucristo. Gracias. Amén y amén. Esta mañana estoy muy ansioso de poderte hablar sobre lo que es el pecado. Lo que es el pecado en la vida del ser humano. Lo que hace el pecado en la humanidad hoy en día. Estamos viviendo tiempos muy caóticos, muy difíciles. Y el ser humano aún todavía no quiere entender que estos tiempos son cumplimientos de la palabra de Dios, porque el tiempo de su redención se acerca y es necesario que su palabra se cumpla tal como Él la dejó escrita y revelada a sus siervos. Quiero en esta mañana leer un pasaje de la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 3 y versículo 23. Era un mensaje que Dios le dio al apóstol Pablo para la iglesia allá en Roma. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Una vez más, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Una hermosa escritura, un hermoso mensaje que el apóstol Pablo daba a los hermanos allá en Roma. Y muy claro, porque realmente el hombre hoy en día quiere vivir siempre en una vida de pecado. Desde el principio el pecado entró por un varón y una hembra, y después te lo estaré explicando. Pero lo que quiero dejar en tu corazón, en tu mente en esta mañana, es de realmente lo que significa el pecado. El pecado, en otros términos, es transgresión delante de Dios, es transgresión, quebrantar el pacto de Dios, el pacto hacia la humanidad. El pecado ocasiona separación con Dios. Cuando el hombre vive una vida de pecado, vive una vida separada, una vida aparte de Dios. No le interesa saber nada de Dios porque no hay ninguna relación con Él. Él vive separado, su vida a su manera, a su modo. Y eso es lamentable decirlo también. Y el pecado es nada más que desobediencia delante de Dios. Es desobedecer al pacto de Dios, al mandamiento de Dios.
al plan que Dios tiene con la humanidad. Y este era el mensaje que el apóstol Pablo daba a la iglesia en Roma y le decía: ustedes, por cuanto todos están viviendo en pecado, están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, el hombre que vive una vida en el pecado vive alejado, separado, vive destituido de lo que realmente es el plan eterno, el plan de salvación que Dios tiene para el ser humano. La maldad formó parte del hombre al poco tiempo en que Dios criara a su imagen y semejanza al hombre. Dice la palabra de Dios que desde el principio aquellos dos seres humanos, Adán y Eva, ellos desobedecieron a las instrucciones de Dios, desobedecieron a los mandamientos que Dios les había establecido. Ellos pecaron delante de Dios y desde ahí el pecado se originó en la humanidad y el diablo ha venido haciendo destrozos. Y a pesar de que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de pandemia, tiempos de crisis, el ser humano no quiere escuchar el mensaje de salvación. Y por eso el apóstol Pablo daba este mensaje. Amén. Ellos no se arrepintieron de lo que hicieron, fue esconderse. Una de las actitudes del hombre, del ser humano, cuando peca delante de Dios es esconderse, quererse ocultar delante de la presencia de Dios y olvidando de que realmente es imposible que el hombre pueda esconderse, pueda ocultarse, porque uno de los atributos de Dios es ser un Dios omnipresente. Él está en todo lugar. Él mira lo que el hombre hace, ya sea bueno o sea lo malo de pecado delante de Dios. Dios lo sabe, porque Él es un Dios omnipresente. Él sabe todas las cosas. Cuando el hombre se esconde de Dios, se engaña a sí mismo, creyendo que Dios no lo va a poder mirar donde Él está. Y ese es el grave error que sucede muchas veces aún todavía hoy en las iglesias. En las iglesias dicen algunos hermanos que caen en desobediencia, que caen en pecado y dicen: bueno, aquí lo bueno es que aquí no me vio el pastor, aquí puedo yo hacer lo que yo quiera, qué bueno que no me vio el hermano, que no me vio mi vecino. Pero se les olvida por causa del pecado de que Dios los está viendo en todo momento, y ese es el grave error. Ese es el gran peligro que hay en el ser humano cuando el hombre peca, cuando el hombre cae en desobediencia. La desobediencia es la razón por la que da a luz el pecado. El desobedecer al mandato, al llamado de Dios, eso trae consecuencias. Es caer en pecado, porque negar el llamado de Dios es pecar delante de Dios. Eso es peligroso. Algunos han calificado hoy en día que ese pecado es calificado como un pecado de muerte. El poder negar, el querer negar a Dios, eso es muy peligroso. Y dijo un siervo del Señor y escribió en Génesis 6:5 y dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. Esta palabra es muy clara, donde dice que la humanidad estaba en pecado y por eso era, y de continuo en continuo era de hacer el mal. Y los pensamientos de su corazón solo era de continuo a pecar delante de Dios. Hoy en día la humanidad está viviendo de la misma manera. Vemos que son miles y miles de personas que han muerto a causa de esta pandemia, de este virus, y aún todavía la humanidad no quiere, el ser humano no quiere salir de esa vida de pecado
lo que sucede es que sus pensamientos de su corazón solo está de continuo en hacer el mal, el deleite y vivir una vida de satisfacción, dándole el deleite a la carne. Pero qué importante es que el hombre, que el ser humano pueda entender que el vivir en pecado no va a ser una garantía para que él pueda un día estar en la presencia del Señor. El pecado es calificado también como una grave enfermedad, como un cáncer en el alma. Así que todo aquel que está viviendo en pecado vive con una enfermedad grave en su alma, que es necesario que solamente Dios pueda curarle, Dios pueda sanarle. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tal como lo dijo Dios, que la paga del pecado es muerte. Uno de los peligros que sucede hoy en día, uno de los peligros es que si el hombre está en pecado, corre riesgo de poder encontrar la muerte física. Aunque ya está muerto espiritualmente, su alma vive muerta, está en el pecado y en ello no hay ninguna causa de poder tener una esperanza de un día estar en la presencia del Señor. Algo que me trae en esta tarde un pensamiento muy claro también es de que desde el principio el pecado hizo tragedias. El pecado, en el caso de Caín y Abel, hermanos, nosotros vemos que fue causa del pecado. Como en el caso de Adán y Eva, ellos vivían en una vida de inocencia, y cuando pecaron delante de Dios, dice la palabra de Dios que ellos se avergonzaron, ellos se escondieron delante de la presencia del Señor, y Dios los llamó allá donde estaban, cubriéndose con ramas, con hojas, porque entonces la realidad llegó a su vida de una vida de pecado cuando ellos desobedecieron. Si Dios les dio un mandato, una ordenanza que no hicieran aquello y lo hicieron, cayeron en desobediencia. Y hoy en día, en todo momento, por diferentes medios, por la televisión, por la radio, por las redes sociales, Dios está enviando un mensaje de esperanza, y el hombre sigue oculto, el ser humano sigue negando realmente a Dios con sus hechos, con sus acciones. Eso fue la causa de que surgiera algo grave entre Caín y Abel, cuando Caín le quita la vida a su hermano por el pecado, porque él consideró que Abel había encontrado gracia, había acepta la ofrenda delante de Dios. Y eso es lo que pasa cuando el hombre está en pecado. El hombre es capaz de hacer cualquier cosa. El hombre en pecado es capaz de quitarle la vida al otro. El hombre en pecado es capaz de tener tantas cosas en contra de alguien, porque no hay nada en su vida que le pueda dictar que lo que está haciendo es porque está en pecado. No hay Espíritu Santo ahí en la vida de ellos. Otro de los pecados que surgió en aquella oportunidad, y por lo que Dios vio que la humanidad estaba en rebelión y en pecado, Dios habla a su siervo Noé en esa oportunidad, y Dios le dice a Noé: mira, Noé, quiero que hagas un arca, y Dios le da las instrucciones para que pudiese Noé hacer esa arca, y que allí entrasen aquellos que quisieran ser salvos del diluvio que vendría a la tierra en ese entonces. Y dice la palabra de Dios que Noé estuvo como 120 años llevando el mensaje y diciendo que estaba haciendo un arca porque Dios le había ordenado que iba a venir un diluvio a la tierra, y la gente no creyó. Y hoy en día estamos viviendo de la misma manera, de la misma forma. Estamos aquí esta mañana, hemos tenido el privilegio de hablar con algunas personas, y ahora estamos llevando el mensaje, y aquí muy cerca algunos están escuchando el mensaje.
pero nomás escuchan y no toman acción de poder cambiar de una vida diferente. Pero vamos a seguir adelante. Dice la palabra de Dios que cuando el pecado es consumado, entonces da a luz la muerte espiritual. Es cuando el hombre se encierra en el globo de conformidad, de conformismo, y quiere continuar viviendo en el pecado. Eso es un peligro. Eso es triste. Eso es lamentable. Porque el hombre se encierra en esa vida, en sus deleites y pasiones desordenadas, haciendo lo que a Dios no le agrada, y hay peligro en su vida porque no hay ninguna esperanza en ellos, sino haciendo de continuo el pecado y de continuo haciendo el mal y el mal. Dijo Santiago en una oportunidad: oh gente infiel, ¿no sabéis que ser amigo del mundo es ser enemigo de Dios? Cualquiera que dice ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Mira qué palabras se le fueron reveladas a través del Espíritu Santo a Santiago. Así que no podemos decir que sea amigo de Dios aquel que ande haciendo el pecado, porque Dios abomina el pecado. Él ama al pecador, pero Él no ama al pecado. Y la palabra de Dios lo dice, y Santiago lo escribió, que se constituye enemigo de Dios cuando el hombre hace lo malo delante de Dios. Esta mañana, ahora aquí hay muchas personas y quisiéramos tener una bocina más fuerte para que llegase el mensaje allá a los oídos, al corazón de todas aquellas personas, pero sí algo tengo claro, algo tengo firme, algo que he creído, que el Espíritu Santo puede llegar allá y llevarle el mensaje a alguien que escuchó alguna palabra de esperanza, que es necesario salir de la vida de pecado ya muy pronto. El cansancio espiritual trae sueño, el pecado trae muerte, el pecado trae separación, el pecado trae indiferencia a la palabra de Dios, a la presencia de Dios. Pero seguiremos llevando el mensaje hasta el día que Dios diga: terminó el tiempo de propagar mi mensaje, terminó el tiempo de llevar el evangelio. Ahora, iglesia amada, ven para acá. Entonces ahí será lo más lamentable, lo más triste. Jesús dijo que el primer mandamiento era amarle a Él con todo el corazón, con todo el alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y el segundo semejante, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que uno de los primeros mandamientos es amar a Dios, es dejar la vida de pecado. Y el segundo es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso estamos haciendo esta mañana. Estamos viniendo a traer un mensaje, un gesto de amor, a decirles que nosotros les amamos mucho. Nosotros queremos que ellos cambien su vida y que dejen esa vida de pecado y que se alleguen a Dios. Esa es la manera de manifestarles el amor de Dios al prójimo. Hay muchas maneras más de cómo poder llevar el amor y amar a nuestro prójimo, pero Dios siempre en su momento Él lo va permitiendo. El hombre siempre dice: yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, pero es necesario un arrepentimiento y volverse a Dios. Sí, esa es una expresión muy común, muy plural, que se escucha siempre en muchos seres humanos, que dicen: yo no le hago daño a nadie, yo no lastimo a nadie, yo no me meto en problemas con nadie, yo le regalo cuando puedo y le doy a las personas muchas cosas. Pero eso no es todo, es necesario, claro que sí. Dice la palabra de Dios que las obras sin fe son muertas, y las obras con fe
son agradables delante de Dios. Entonces, si un ser humano hace tantas cosas buenas, obras buenas, pero no se ha arrepentido y sigue viviendo en pecado, entonces sus obras no cuentan delante de Dios. Amén. Así que el pecado es un cáncer en el alma del ser humano y es una enfermedad incurable que no la puede curar ningún doctor, ningún ser humano acá en la tierra. El pecado solamente lo cura Dios, lo sana en el alma, y es necesario que el hombre venga y pida perdón delante de Dios y esté dispuesto a seguir a Dios y ya no a vivir una vida de pecado, una vida de esclavitud. Porque al principio te dije que dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Entonces es necesario que el hombre entienda eso. Amén. Bendito el nombre de nuestro Dios. Jesús dijo: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahí está. Ese es el mensaje que Jesús trajo a la humanidad. Amén. Los justos pues ya están, pero Él vino por el pecador. Él vino allá en la cruz, Él dio su vida, Él derramó su sangre por la humanidad que estaba en pecado. Y desde el principio nosotros hemos visto de generación en generación, la humanidad siempre ha vivido en pecado y ha venido en transgresión, en separación con Dios y de continuo en continuo haciendo el pecado delante de Dios. Pero ya se están terminando esos tiempos, hemos llegado a los tiempos de la gracia ahora, donde realmente solamente con un arrepentimiento, doblegándose y pidiendo perdón delante de Dios, se puede alcanzar redención. Y luego todo el proceso de venir, de creer y ser bautizados en su nombre, eso trae el sello, la garantía de que el hombre, de que un ser humano ha venido ya al conocimiento de la verdad y se ha apartado de una vida de pecado. Así que esto fue lo que Jesús dijo: no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Sea bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El hombre está compuesto de alma, cuerpo, alma y espíritu. El hombre es tripartito y es necesario que ahora en día pueda prestar atención a lo que es el mensaje de Dios. Esta mañana ya estamos para concluir mi sermón y quiero decirle a aquellos que están escuchando por aquí cerca que es necesario, que Cristo les ama, que en Cristo hay redención y que ahora es cuando tienen que salir de esa vida de pecado, de estar tan indiferentes con el llamado que Dios está haciendo. Como muchos vinieron trayendo un mensaje. Algunos fueron bastante prudentes trayendo el mensaje, otros fueron fuertes como Juan el Bautista. Juan el Bautista no tuvo mucha moderación en algunos sermones. En ocasiones Juan el Bautista les decía: generación de víboras. Y así otros trajeron diferentes mensajes, pero esta mañana yo te digo: Jesucristo te ama y Él no está de acuerdo que estés viviendo en una vida de pecado. Te amamos, oraremos por ti y que el Señor tenga misericordia, nuestro Dios tenga misericordia de ustedes. Sea el nombre de nuestro Señor bendito para siempre. Así que quiero repetir nuevamente el texto que leí desde a un principio de mi sermón. Y esto dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Si vives en pecado continuo, entonces estás separado de Dios. No tienes parte en el reino, en la gloria de Dios. Pero si quieres vivir una vida cerca de Dios y alejarte del pecado, entonces estarás en el reino y eres un candidato para que un día estés en la presencia del Señor y nos iremos a la boda del Cordero. Así que este ha sido mi mensaje en este día, de que el pecado trae muerte espiritual al alma del ser humano y es necesario que sean sanados, que su alma sea sanada.
sea limpiado su pecado para que pueda ser parte del reino de Jesucristo. Ahora quiero desearte nada más que el Señor tenga misericordia de ustedes y que Él permita un día que ustedes tengan la oportunidad de acercarse a Dios y pedir perdón. Que Dios bendiga sus hogares, sus familias, y siempre hay tiempo. Mientras hay vida, hay esperanza y hay oportunidad, y el llamado de Dios aún todavía continúa. Venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, que Él os hará descansar. Voy a hacer una oración. He enviado este mensaje aquí al aire libre en el parque y espero que esta palabra no regrese vacía, que esta palabra haya llegado al corazón de muchos y haga efecto en el momento cuando Dios lo permita hacer. Voy a hacer una oración en el nombre glorioso de Jesucristo. Le doy la gloria a usted, mi Dios. Le doy la gloria a usted por la oportunidad que nos ha dado en esta mañana. Hemos hablado, vino un joven, Señor. Oh, yo sé que usted tiene planes para esa vida desde ahora, Señor. Y gracias por la gracia que pone en nosotros y la valentía de poder venir aquí al aire libre. Y no dejaremos de enviar el mensaje de esperanza para que el hombre cambie, para que el hombre pueda entrar y ser parte del reino suyo y que un día estemos en su presencia por la eternidad. Que usted añada bendición a esta palabra y bendiga a todo aquel que escuchó el mensaje en esta mañana. En el nombre de Jesucristo.